tal? ¿Cómo está? Buenas noches, un placer saludarle. Bienvenido a Conclusiones. Soy Fernando del Rincón. Vámonos de inmediato con las 5 del día. Y en el número 5, Rusia, nueva guerra fría. La administración Trump anunció a principios de mes la cuenta regresiva de 6 meses para completar su retirada del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de alcance medio, a menos que Rusia cumpla con su parte en los acuerdos entre ambos países. Pero Vladimir Putin, quien rechaza no estar cumpliendo el acuerdo, dijo que si Estados Unidos emplaza misiles de alcance medio en Europa, Rusia se verá obligada a tomar medidas asimétricas. ¿Qué quiere decir con asimétricas? Bueno, que Rusia, según Putin, desplegará misiles no solo contra los territorios de donde emanen las amenazas directas, sino también contra los territorios donde se encuentran los centros de decisión de esas amenazas, lo cual fue interpretado como una amenaza directa a los Estados Unidos. En el número 4, Costa Rica, otra conquista internacional de Guaidó. La misión diplomática de Juan Guaidó para Costa Rica asumió este miércoles el control de la embajada, según informó la nueva representante diplomática de Guaidó, María Faría. Esto frente a la embajada, como puede ver, se apostaron pequeños grupos de manifestantes en apoyo a Guaidó y otros en apoyo a Maduro. Norma Borges, encargada de negocios de Venezuela, del régimen de Nicolás Maduro, denunció que hubo detenciones, pero estos hechos fueron desmentidos a CNN por el subdirector de la Fuerza Pública de Costa Rica. Pero aunque el gobierno de Costa Rica le había dado 60 días a los diplomáticos de Maduro para abandonar el país, criticó a la embajadora Faría por haber ocupado la embajada antes de esa fecha. En el número 3, Bolivia, sanidad para todos. En un acto público y en presencia de organizaciones sociales de Bolivia, el presidente Evo Morales promulgó la Ley de Sistema Único de Salud. La ley pretende garantizar el acceso gratuito al sistema de salud a al menos 5 millones de personas que carecen de seguro de salud, entre los que se incluye a campesinos y trabajadores por cuenta propia. En el número 2, Daniel Ortega, con los días contados. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró hoy que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tiene los días contados. En un tuit, Bolton arremetió contra la justicia nicaragüense por la sentencia condenatoria a 3 líderes campesinos. La sentencia, que suma una condena de 550 años, fue redactada por el titular del Juzgado Noveno del Distrito Penal de Juicio, Edgar Altamirano, afín a Ortega, según lo señalan los medios locales. Nicaragua sigue inmersa en una crisis política y social agravada desde el mes de abril del año pasado, que ha dejado centenares de muertos, miles de heridos, centenares de desaparecidos y decenas de miles en el exilio. En el número 1, Nicolás Maduro, sin escrúpulos. Amnistía Internacional presentó este miércoles un demoledor informe en el que responsabiliza a Nicolás Maduro de ejecuciones selectivas de manifestantes en el marco de las manifestaciones antigubernamentales. Durante la investigación, la organización constató la violación sistemática de derechos humanos bajo la línea de mando directa de Maduro. El informe concluye que en el contexto de las protestas se usó fuerza excesiva, detenciones arbitrarias y abusos policiales a cientos de personas, incluyendo al menos 137 menores a los que se les amenazó de muerte. Amnistía contabiliza al menos 41 personas fallecidas por arma de fuego. La organización también acusa a la fuerza pública de haber manipulado las escenas del crimen para acusar a las víctimas como si ellos fueran los delincuentes. Este es el primer tema de la noche, vamos a profundizar en los hechos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu VZLA 3D. 3D porque faltan solo 3 días para este 23 de febrero, el día señalado por Juan Guaidó para el cruce o el intento de cruce de la ayuda humanitaria por la frontera o por las fronteras venezolanas, ¿no? Diferentes puntos. Conclu VZLA 3D. Faltan 3 días para este próximo sábado. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Juan Guaidó lanzó un ultimátum a los militares venezolanos. Tienen precisamente 3 días. 3 días para unirse a su causa.
Guaidó convocó además movilizaciones hacia todos los cuarteles de Venezuela este sábado, en 3 días, el sábado 23. Un movimiento que vuelve a dar cuenta de su determinación, ya que algunos de estos cuarteles están marcados como zonas de seguridad. Le voy a explicar. Cuando algo está marcado como una zona de seguridad, se restringe la libre circulación y se criminaliza el derecho a la protesta. Entonces, ¿qué van a hacer los militares cuando el sábado lleguen las personas a estas zonas restringidas? Ahí dejamos la pregunta. Mientras tanto, el chavismo mueve fichas. Como ya habíamos anticipado ayer, el gobierno de Maduro anunció un cierre parcial de la frontera marítima con Aruba, Curazao y Bonaire y la suspensión de vuelos hacia esos destinos. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció también la revisión de las relaciones diplomáticas con esos territorios. Pero vamos con Osmari Hernández, está en Caracas, nos tiene más información. Osmari, buenas noches, adelante. Fernando, muy buenas noches, un gusto como siempre saludarte. Hay mucha tensión cuando faltan 3 días para ese 23 de febrero, fecha marcada por el presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado de Venezuela por al menos 50 países, Juan Guaidó, para el ingreso de la ayuda humanitaria. Justamente en esos, cuando está esta tensión en el aire, la expectativa especialmente de quienes carecen en este momento de esas medicinas, de esos alimentos, se pronunció Nicolás Maduro para asegurar que Donald Trump no va a poder con Venezuela. También en un acto en el estado Miranda, en el cual apareció acompañado por el gobernador de esta entidad, Héctor Rodríguez, en una fábrica procesadora de alimentos para animales, bailó y aseguró que no les van a quitar las ganas de bailar mientras otros juegan a la guerra psicológica. Escuchamos parte de lo que fue su declaración. Hay que bailar, ¿vale? Hay que cantar, hay que andar alegre, porque estamos haciendo patria, estamos viviendo un momento histórico. Allá ellos con su guerra psicológica y sus estupideces de todos los días. Más temprano se había pronunciado Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, para anunciar que las relaciones con Aruba, Curazao y Bonaire van a ser revisadas y también para anunciar que la frontera con estas islas del Caribe queda cerrada. Durante la jornada de este miércoles, Juan Guaidó sostuvo un encuentro con los transportistas que le expresaron ya su respaldo este martes en la Asamblea Nacional para toda la logística del traslado de los voluntarios hasta los 5 puntos donde se espera ingrese la ayuda humanitaria este 23 de febrero a Venezuela. Desde allí, por una parte, respondió a las frases emitidas por Nicolás Maduro, en las cuales lo llamaba payaso y lo retaba a que convocara unas elecciones, pues aseguraba que le iba a dar una fuerte revolcada. Él aseguraba que si la situación no fuera tan trágica, sería hasta cómica, y recordó que los 3 puntos son cese de la usurpación, gobierno de transición, y luego vendrían las elecciones libres luego de que se realicen los cambios necesarios en el Consejo Nacional Electoral. También ofreció detalles sobre lo que serán las movilizaciones a realizarse el sábado 23 de febrero. Tienen 3 días para ponerse del lado de la Constitución, para seguir una orden muy clara del presidente encargado de la República y permitir que ingrese la ayuda humanitaria. El pueblo de Venezuela los está viendo y los quiere ver muy bien, ayudando a cargar esas cajas, ayudando a entregar eso a cada uno de los hospitales, ayudando a entregar eso a cada una de las iglesias y ONG que van a entregar ese elemento. Es cuestión de horas para esta fecha que ha generado tanta expectativa en el país. Se espera para el día 22 un mega concierto en el lado de Colombia, en el puente Tienditas, y del otro fue anunciado para el día de hoy. Se va a realizar el concierto en respaldo a Nicolás Maduro en favor de la paz y en rechazo a la injerencia extranjera. Fernando. Osmari, sí, bueno, es lo que, gracias Osmari, es lo que dice el oficialismo, ¿no? O Nicolás Maduro, o la gente de Nicolás Maduro. La realidad es que hasta este momento no se ha publicado una lista de los artistas que estarían participando, ¿no? Y por ahí se han filtrado algunas negativas de quienes fueron invitados y se están haciendo los locos, dicen. Pero no hay lista, no hay. ¿Cuántos van a estar ahí? Pues espero que nos enteremos antes del viernes, ¿no? ¿O será que no hay concierto? Bueno, quién sabe, vamos a esperar, ¿no? Ahora, la batalla, la más importante, es por la ayuda humanitaria.
Y esta también se está librando fuera de Venezuela. Este miércoles el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Fowler, se reunió en la Florida con el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, que es Luis Fernando Navarro. Ambos recordaron a los militares venezolanos que el país vive una encrucijada, que ellos son responsables de sus acciones. Les dijeron, hagan lo correcto. Les aconsejaron, protejan a su pueblo. Escucha. This message is for the Venezuelan military. Este mensaje es para los militares venezolanos. You will ultimately be held accountable for your actions. Ustedes al final van a ser responsables por sus propias acciones. Do the right thing. Hagan las cosas correctamente. El flujo de ayuda humanitaria hacia las fronteras con Venezuela continúa. Autoridades de Puerto Rico dijeron este miércoles que salió de la isla un barco con 250 toneladas de ayuda humanitaria. El cargamento, según agregaron ellos, tiene un valor de más de $1,5 millones. El costo del envío de la embarcación fue asumido por el gobierno de Puerto Rico y las autoridades afirmaron que el envío es otra muestra del compromiso de la isla con el restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Las imágenes que vemos fueron distribuidas por Guaidó precisamente en su cuenta de Twitter. Y también este miércoles hay desarrollo importante en el ámbito diplomático, ¿no? La misión diplomática de Juan Guaidó en Costa Rica, porque asumieron el control de la Embajada de Venezuela en San José. Así lo confirmó María Faría, es la embajadora designada por Guaidó en Costa Rica, reconocida también por las autoridades de ese país como representante venezolana, ¿no? Diplomática venezolana, es decir, reconociendo también a Juan Guaidó como otros más de 40 países como el presidente encargado de Venezuela. Sin embargo, el gobierno de Costa Rica no estuvo de acuerdo en la forma, o sea, la forma en que ocurrieron las cosas. ¿Por qué? Yenane Villanueva está en San José para contarnos. Yenane, adelante, explícanos qué pasó. Gracias, Fernando. La misión diplomática de Juan Guaidó en el país asumió el control de la embajada mientras los funcionarios del gobierno de Maduro se mantenían en las afueras de la embajada o al frente en la casa del embajador, insistiendo en que las acciones eran improcedentes. Se vivió un ambiente de tensión. En un comunicado, María Faría, embajadora designada de Guaidó, dijo que la idea era avanzar con el proceso de transición que encabezan la Asamblea Nacional de Venezuela y Guaidó para restituir el orden democrático. Así también lo expresaron venezolanos solicitantes de refugio en Costa Rica, quienes llegaron a apoyarlos con cánticos y consignas. El gobierno de Costa Rica, por su parte, lamentó las acciones de Faría y dijo que eran inaceptables. La vicecanciller Lorena Aguilar expresó que el procedimiento, es decir, tomar control de la embajada, lesionaba normas diplomáticas elementales de respeto y confianza porque había un plazo para ese proceso. Faría, en horas de la tarde, dijo que espera reunirse mañana con el canciller costarricense Manuel Ventura y que todavía no habían concluido la auditoría en la embajada. Sin querer decirlo en cámara, los representantes de Maduro sostienen que les corresponde tomar control de nuevo de la embajada. Recordemos que el gobierno de Costa Rica reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela tras declararse en Cabildo Abierto el 23 de enero. Coincidente con esa decisión, Costa Rica reconoció el 1 de febrero a María Faría como la nueva representante de Juan Guaidó. Aguilar, la vicecanciller, dijo que harán llegar una nota diplomática a Faría. Y también recordemos que corre el plazo de 60 días que dio el gobierno de Costa Rica a los diplomáticos de Maduro para que abandonen el país. Este plazo empezó el 15 de febrero. Fernando. Yenane, muchas gracias. Ya entendimos entonces, es precisamente por ese lapso, ¿no? Por los días que se habían dado el límite. En fin, la organización Amnistía Internacional, por otra parte, denuncia ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y el uso del miedo como herramienta de represión, especialmente en zonas empobrecidas. Esto en su más reciente informe sobre la represión llevada a cabo entre el 21 y el 25 de enero de este año, 2019, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado de Venezuela. Michael Ruaros tiene más detalles de este informe de Amnistía Internacional. La presunta ejecución extrajudicial de Luis Enrique Ramos, un hombre de 29 años, por parte de miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, conocida como FAES,
el 24 de enero en la localidad de Carora del estado Lara, en Venezuela, es uno de los 6 casos documentados por Amnistía Internacional en su informe publicado este miércoles. Según esta organización, las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro ocurrieron entre el 21 y el 25 de enero. El reporte fue elaborado por una comisión de Amnistía Internacional que visitó varias zonas de Caracas y los estados de Lara, Yaracuy y Vargas en las últimas 2 semanas. En el caso de Luis Enrique Ramos, cuya convocatoria a protestar en contra del gobierno de Maduro se viralizó en las redes, Amnistía Internacional asegura que un grupo enmascarado de más de 20 miembros de las FAES ingresó a su vivienda fuertemente armado y luego de identificarlo, procedió a golpearlo y a fotografiarlo. Luego, según la denuncia, Ramos fue sacado de su casa por los policías, quienes le habrían disparado en el pecho minutos después. Amnistía Internacional agrega en su informe que unas 41 personas murieron a consecuencia de heridas con arma de fuego durante esos 5 días. El reporte denuncia además la detención de cientos de personas, incluyendo menores de edad, y una tendencia a reprimir a la población civil en zonas populares y empobrecidas que solían ser adeptas al oficialismo. El gobierno del presidente Nicolás Maduro aún no se ha pronunciado sobre estas denuncias de Amnistía Internacional. En las conclusiones del informe, la organización hace un llamado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que investigue y tome medidas para evitar que estas presuntas violaciones de las fuerzas de seguridad del Estado en Venezuela queden en total impunidad. Michael Roa, CNN, Atlanta. Vamos a hablar precisamente con una de las protagonistas de esta noche. Y se trata de Erika Guevara Rosas, que es la directora para las Américas de Amnistía Internacional, que hoy precisamente presenta en conferencia de prensa la investigación sobre derechos humanos en Venezuela durante las últimas protestas y está vía Skype desde Caracas. Erika, un saludo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte, no hace mucho estábamos aquí en el estudio y bueno, pues ya me confiabas. Haré el intento de llegar a Venezuela porque estamos haciendo una investigación para poder presentar el informe que hoy se presenta. Finalmente lo conseguiste, ni te voy a preguntar cómo fue que lograron estar en tierra con estas condiciones tan complejas, pero sí te voy a preguntar algo, Erika, porque quiero entenderlo o que nos lo expliques. Cuando este informe de Amnistía Internacional dice específicamente: fuerzas de seguridad venezolanas bajo la línea de mando de Nicolás Maduro ejecutaron a personas, usaron fuerza excesiva, detuvieron arbitrariamente a cientos de ellas, incluyendo adolescentes, etcétera. Bajo la línea de mando de Nicolás Maduro. Debemos entender, Erika, que esto es con todo conocimiento de causa y que el mismo Maduro estaría dando esta instrucción a sus sublevados, ¿o no? Mira, Fernando, este contexto de ejecuciones extrajudiciales, del uso abusivo de la fuerza, particularmente de la fuerza letal, las detenciones arbitrarias, lamentablemente son un patrón recurrente que forma parte de una política sistemática y generalizada en contra de la población. Amnistía Internacional ha documentado en diversas ocasiones en los últimos años, particularmente en los últimos 5 años, cómo esta política de represión se ha venido perfeccionando, cómo esta política de represión ejercida por las fuerzas de seguridad bajo el mando de Nicolás Maduro han perfeccionado una fórmula de hambre, castigo y miedo. Así es que efectivamente hay responsabilidades al más alto nivel. Las evidencias muestran estos patrones que se dan en diferentes partes del país, patrones muy similares en los 6 casos de ejecuciones extrajudiciales que nosotros documentamos, que se dan en el periodo del 21 al 25 de enero. Los patrones se repiten casi como una copia exacta en diferentes localidades del país, en donde se están asesinando hombres jóvenes en sectores populares como una forma de control social para acallar las voces de aquellas personas que valientemente están protestando, exigiendo un cambio de gobierno y exigiendo
el ejercicio fundamental de derechos que les han sido violentados en los últimos años. Así es que efectivamente para nosotros claramente hay una línea de instrucción al más alto nivel y que por ende hemos solicitado a la comunidad internacional que se puedan activar todos los mecanismos para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación ante estas atrocidades. Es muy importante lo que nos estás diciendo, pero aún no acabo de entender, porque, a ver, Erika, este es un informe de Amnistía Internacional sustentado con investigación y me puedo remitir a muchos otros más que han habido por parte de Amnistía Internacional, como puedo remitirme a otros muchos más que ha hecho Human Rights Watch, por ejemplo. Es decir, hay organizaciones no gubernamentales serias que han venido documentando esto desde 2014, que han demostrado un patrón, que han demostrado un modus operandi, que han demostrado con casos específicos. Y aún así, Erika, estamos esperando a la Corte Penal Internacional. Aún así. ¿A qué me refiero? Y perdón que te pongan esta diatriba, pero si tienen los elementos que tiene Amnistía Internacional con esta investigación, y con las demás investigaciones, y con las demás organizaciones no gubernamentales que sustentan, resustentan y recontrasustentan esto que estamos hablando el día de hoy, ¿qué pasa con la justicia internacional, Erika? ¿Dónde está el hueco legal? ¿Dónde está el compás de espera justificado? Me pregunto esto todos los días, Erika. Bueno, sin duda alguna, Fernando, también nosotros estamos a la espera de la examinación preliminar que está haciendo la Corte Penal Internacional. Inclusive en este momento hacemos un exhorto para que consideren los hechos acontecidos en las últimas semanas en Venezuela. Es importantísimo que se reconozca que este país está enfrentando masivas violaciones a los derechos humanos, pero también hemos hecho un llamado a la comunidad internacional, a los estados que genuinamente están preocupados por la situación de derechos humanos en el país, para que exploren seriamente la jurisdicción universal, es decir, que abran sus tribunales nacionales para conocer de estas gravísimas violaciones a los derechos humanos, tribunales que pueden conocer de estos actos independientemente de la nacionalidad de las víctimas o la nacionalidad de los perpetradores. Es importante que la comunidad internacional asuma un compromiso de protección de los derechos humanos, que garantice el derecho de las víctimas a la verdad, que garantice el derecho a la sociedad venezolana a la verdad de lo que ha acontecido en los últimos años y sobre todo que pueda haber un acceso real a la justicia. Sabemos que en Venezuela lamentablemente las víctimas no cuentan con ninguna institución que proteja sus derechos, no tienen acceso a la justicia, 98% de los casos de violaciones a los derechos humanos quedan en la impunidad y frente a un contexto de esta naturaleza hay una responsabilidad compartida de los estados por verdaderamente buscar mecanismos que puedan garantizar esta justicia. También estamos haciendo un llamado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que precisamente cree un mecanismo de investigación independiente que pueda proporcionar a los estados un monitoreo constante de la situación en materia de derechos humanos y que se puedan construir evidencias sólidas que cumplan con los estándares en las cortes internacionales y en las cortes nacionales a través de la jurisdicción universal. Es increíble, ¿no? Hoy estamos hablando, Erika, de nueva cuenta de las instancias internacionales, de la Corte Penal Internacional, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, pero lo hemos venido haciendo desde 2014. Desde 2014 han pasado 5 años donde hemos registrado estos acontecimientos, donde hemos registrado fallecimientos por arma de fuego, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales. Fuimos testigos del caso de Óscar Pérez en tiempo real. Parece que nunca hay sustento suficiente para estas organizaciones. Parece que nunca hay sustento suficiente para que accionen mecanismos de control y evitar la total impunidad. Parece que nunca hay sustento suficiente para que la Corte Penal Internacional acelere sus investigaciones, para que la Organización de las Naciones Unidas tome decisiones que salven la vida de los venezolanos. Y esa es la gran pregunta hoy por hoy, Erika. El trabajo que ustedes hacen no solamente documenta, sustenta y comprueba lo que ya se ha venido diciendo. Pone en riesgo también al equipo de Amnistía Internacional, pone en riesgo a todos los investigadores que hoy por hoy, organizaciones como Amnistía Internacional y como Human Rights Watch y como muchos otros, deciden estar en territorio venezolano. Tú y yo lo hablamos aquí, Erika. Tú y yo lo hablamos y hablamos del riesgo que representaba que Erika Guevara Rosas fuera a Venezuela, que entrara en territorio venezolano. Hoy estás ahí. Y mi gran pregunta es, Erika,
Hoy se expone, se le da visibilidad, pero se le ha venido haciendo desde 5 años. Lo hemos hecho tú y yo y muchos más. ¿Hay resultados hoy, Erika? Lejos de la visibilidad, lejos de comprobar estas realidades que están más que recomprobadas. ¿Está satisfecha Erika Guevara, Amnistía Internacional, con los resultados y la atención que se le pone a estos informes? Me lo dices después de la pausa, Erika. Me lo dices después de la pausa porque a veces, es que de verdad, a veces pareciera que le estamos hablando a la pared, ¿no? Trabajos periodísticos de fondo, informes de organizaciones no gubernamentales que encuentran una cantidad de obstáculos y de regulaciones diplomáticas y de declaraciones en todos los escenarios internacionales. Y ahí en la calle se siguen muriendo, siguen matando, siguen secuestrando, siguen... El papel aguanta todo. Pero las vidas de los seres humanos se van sumando a ese papel. Pues una pausa, regreso, le pregunto a Erika Guevara a ver qué piensa de esto, ¿no? Qué desespero, ¿no? Qué desespero. Hago una pausa, ya regreso. En un momento. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, está conmigo, me acompaña vía Skype desde Caracas después de este informe titulado Venezuela, hambre, castigo y miedo, la fórmula de represión de las autoridades de Nicolás Maduro. Y te preguntaba, Erika, y que de ninguna forma se vaya a malinterpretar, las investigaciones que se han venido desarrollando por parte de Amnistía Internacional en el tema Venezuela y en muchos otros más, al igual que las de muchas otras organizaciones no gubernamentales, son sumamente importantes, son valiosísimas. Y creo que, de hecho, son más valiosas que las decisiones de organismos internacionales. Más valiosas, le da la visibilidad, el sustento a las realidades que quieren negar mucha gente. Entonces yo te pregunto, Erika, después de arriesgar la vida, su seguridad, del arduo trabajo, porque además no hay colaboración por parte de las autoridades venezolanas para aportar data, después de todo esto, ¿ustedes están satisfechos, Erika, con el resultado que hay por parte de organizaciones como Naciones Unidas, como la Corte Penal Internacional, estos grandes aparatajes internacionales? ¿Están ustedes contentos con el resultado? Bueno, Fernando, sin duda alguna no podemos estar satisfechos con el trabajo, sobre todo porque estamos aquí efectivamente en un periodo de tiempo corto acompañando a las organizaciones locales que son verdaderamente las que están en el frente de batalla, arriesgando la vida, la integridad, la libertad. Muchas personas defensoras han sido detenidas arbitrariamente, sujetas a malos tratos, muchas de ellas han sido forzadas al exilio y son las personas defensoras en Venezuela las que verdaderamente son heroínas en esta historia de terror que hoy vive la población. No podemos estar satisfechas cuando salimos a la calle y vemos el sufrimiento de las personas. Yo he tenido la oportunidad en este tiempo de estar en los hospitales, estuve en el Hospital Vargas, escuchando los testimonios desgarradores de familias desesperadas porque madres y padres tienen que salir todos los días a buscar insumos médicos, alimentos para sus pacientes en una situación de bastante desespero. Sin embargo, considero que cada día más es evidente la profunda crisis de masivas violaciones a los derechos humanos que existe en Venezuela. Hoy día vemos que a pesar de esta adversidad, de esta fórmula de represión que busca generar terror en las comunidades, la gente sigue tomando las calles en protesta. Vemos a los sectores populares que por muchos años fueron controlados socialmente a través de la distribución de alimentos mínimos y que hoy día ni siquiera les han podido cumplir con esa forma de control social y que valientemente también están saliendo a las calles a protestar a pesar de esta violenta represión en contra de la población civil. Así es que consideramos que a pesar de este contexto tan terrible que viven las personas en Venezuela, la mayoría de la población sigue habiendo un proceso de resistencia pacífica, de resiliencia y que no nos queda otra más que continuar en la lucha y en la búsqueda por la verdad y la defensa de derechos humanos. No tenemos ningún espacio para claudicar cuando son las personas defensoras que están en Venezuela y que además tienen que no solo defender los derechos de otros, pero también preocuparse de dónde van a conseguir medicinas, dónde van a conseguir alimentos y siguen buscando cualquier mecanismo que pueda ir aliviando esta gravísima crisis que enfrenta Venezuela. Es un enfoque
importantísimo, ¿no? Casi que no hay derecho a rendirse cuando uno entiende la realidad de muchos venezolanos. Y la pregunta más compleja tal vez de la noche, Erika, te la hago ahora para cerrar. Se habla de la responsabilidad de proteger. Este es un mecanismo que se ha venido hablando por varias personas, como Diego Arria, por ejemplo, ¿no? Y otros más, el mismo Antonio Ledesma. Y esto es un accionar inmediato. Es una responsabilidad que se tiene en un compromiso internacional del que tiene conocimiento Naciones Unidas. Las condiciones que hoy tú ves en Venezuela, ¿te parece que son suficientes para activar ese mecanismo, la responsabilidad de proteger? Bueno, sin duda alguna, la responsabilidad de proteger, y es además una responsabilidad compartida de los estados. Y efectivamente nosotros hemos hecho un llamado al secretario general de Naciones Unidas para que puedan intervenir precisamente sobre todo, y ahora con todo el tema de la ayuda humanitaria, en generar mecanismos confiables en donde no se condicione la cooperación internacional, que ésta pueda llegar en manos de los más necesitados y que se genere cualquier tipo de mecanismo que pueda precisamente poner los derechos humanos de las personas en el centro de cualquier solución que pretenda ser duradera frente a este contexto tan adverso. Es increíble tanta documentación, tantos casos, tanto trabajo de campo, tantas investigaciones tan serias, tan formales, tan responsables, y que hoy estemos todavía esperando que dejen entrar ayuda humanitaria, esperando. Bueno, Erika, ¿qué te puedo decir? Te mando un abrazo, cuídate, por favor. Avisa cuando ya estés de regreso por estos lares o por México, por donde sea, para saber que estás bien. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a ti, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Voy a hacer una pausa. Oiga, ¿qué pasa en el Vaticano, no? ¿O qué pasa por la cabeza del Papa con el tema de Venezuela? Pues por allá estuvo una delegación designada por Juan Guaidó, visitó el Vaticano. Gabriel Gano, que es diputado de la Asamblea Nacional, fue uno de los enviados. Y va a estar aquí conmigo ahora. A ver si entendemos, ¿no? Por el amor de Dios, ahora sí, literalmente. El domingo VZ. Les pido que continuemos utilizando la etiqueta numeral Conclu VZLA 3D, porque faltan 3 días para ese sábado, ese 23 de febrero. Conclu VZLA 3D. @soy F. del Rincón, la cuenta en Twitter, sus comentarios, por favor, con esta etiqueta. El 11 de febrero, una delegación designada por Juan Guaidó visitó el Vaticano. La comitiva fue recibida por Edgar Peña Parra, el número 3, vamos a decirlo así, en el organigrama de la Santa Sede. Tras el encuentro, el Vaticano insistió en la necesidad de encontrar una solución pacífica y urgente para la crisis venezolana que respete los derechos humanos y evite un baño de sangre. Eso lo voy a retomar más adelante, lo de evitar un baño de sangre. Gabriel Galo, ¿por qué todo el mundo dice que eres diputado? Bueno, todo tú fuiste parte de la comitiva, pero claro, diputado no eres. No, miembro de la Comisión de Política Exterior, líder político y defensor de los derechos humanos. Y bueno, así... Bueno, te doy la bienvenida ahora, que te doy una bienvenida muy extraña, Gabriel, gracias. Oye, bienvenido. A ver, esto del baño de sangre, para evitar un baño de sangre, ¿en la Santa Sede no se han enterado que el baño de sangre ya viene desde hace años atrás? O sea, digo... Sí. Mucha gente se pregunta, ¿no? Yo creo que la Santa Sede siempre ha jugado un rol de mucha mediación, muy diplomático, pero creo que hoy están absolutamente conscientes de lo que está ocurriendo en Venezuela. Reciben información directa de la Conferencia Episcopal Venezolana, que ha sido muy concreta con respecto a lo que está ocurriendo hoy en el país, y producto de ello, y considerando las circunstancias, la respuesta del Vaticano, del Papa, directamente a Nicolás Maduro fue muy contundente después de la visita, de la reunión que tuvimos con la carta Edgar que se Peña. filtró, dices tú, ¿no? Sí, bueno, la carta fija una posición muy clara en la que le dice señor Nicolás Maduro, no lo reconoce, pero que además de eso le hace una observación diciéndole que no han escuchado a la Santa Sede y que sienten que se sienten utilizados, porque le pidieron la libertad de los presos políticos, le solicitaron elecciones libres y transparentes, le solicitaron respeto a los derechos humanos, apertura de un canal humanitario, y ninguna de las 4 cosas la cumplieron. Y ahora pretenden solicitar un proceso de diálogo y mediación
sin haber cumplido nada de lo anterior. Evidentemente hoy la Santa Sede fija una postura muy clara, entiende lo que está ocurriendo en Venezuela y por sobre todas las cosas entiende la profunda crisis humanitaria que hay hoy en el país, a la que hay que darle respuesta inmediata. Esa crisis humanitaria que tiene al borde de la muerte a más de 300.000 venezolanos no puede esperar procesos de mediación y diálogo en el marco de una resolución de conflictos como si nada estuviese pasando, considerando además, entre otras cosas, que lo que estamos exigiendo hoy en Venezuela es que se respete la Constitución, y esto ha sido parte de la temática que desarrollamos durante esta gira en esta comisión presidencial, no solamente en el Vaticano, sino con distintos actores de la representación parlamentaria y del gobierno de Italia, porque aparentemente existe una visión de que hoy se está planteando una injerencia en Venezuela, cosa que es absolutamente falsa. ¿Pero de dónde sale esto? Esto es una matriz de opinión generada por el mismo oficialismo, sí, claro. Es la postura del gobierno, porque el Parlamento italiano reconoce a Juan Guaidó como el presidente encargado, es decir, dentro del mismo gobierno italiano hay una división. Bueno, es que el único, y aquí debemos agradecer profundamente a todas las fracciones y organizaciones políticas, diputados que en la sesión en la que estuvimos presentes ratificaron su apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado de la República y a la Constitución. Solamente el partido del 5 Stelle no ratificó su apoyo a Juan Guaidó, pero tampoco a Nicolás Maduro. En consecuencia, admiten que debemos ir a un proceso electoral. Pero aquí es importante entender lo siguiente. Una vez que no se reconoce a Nicolás Maduro, entonces, ¿a quién reconocen? Todo el gobierno en su conjunto reconoce que la Asamblea Nacional es el único órgano legítimo y, en consecuencia, por mandato constitucional, Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional a quien corresponde, y esto es importante tenerlo claro, los efectos de la comunidad internacional, corresponde, de acuerdo al estatuto de la transición que ha sido aprobado en días previos en la Asamblea Nacional, convocar el comité de postulaciones para entonces reformar, crear un nuevo poder electoral que pueda convocar a elecciones generales con la supervisión de la comunidad internacional. Gabriel, pero eso hay que explicárselo a quién, porque, a ver, primero entender que, y te lo voy a decir claro y pelado, o sea, cuando yo me acuerdo de Juan Pablo II y sus discursos y la claridad con la que iba a Cuba o fue a Cuba y dijo lo que tenía que decir, y veo a este Papa Francisco y digo, sí. No, o sea, perdóname, pero cuando alguien me dice que para evitar un baño de sangre, yo digo, hay un desconocimiento Vaticano, total. Pero el Hay un desconocimiento total de la causa. Desde cuándo hay un baño de sangre en Venezuela. Ese llamado es y hay una gran crítica de parte de tus paisanos. Sí, pero ese llamado es directamente a Nicolás Maduro, porque la exigencia es a que no se involucre, a que no utilice a los grupos beligerantes que hoy están en la frontera, miembros del ELN, miembros de la FARC, financiados por el gobierno para promover una guerra, llamados a ellos. ¿Cuándo vamos a oír del Papa Francisco una declaración contundente sobre Bueno, yo espero que muy pronto. Espero que muy pronto, porque el próximo sábado... ¿Pues está en la mesa la posibilidad? Sí. ¿Después de que fueron ustedes? Espero que muy pronto. Porque ¿tienes fe? Tengo Ahora fe. sí que tienes fe. Claro que la tengo. El próximo sábado, que por cierto tú vas a estar en Cúcuta. Sí. Yo también. Yo espero que... yo espero que se permita el acceso a la ayuda humanitaria, porque en caso contrario de que esa ayuda humanitaria no ingrese, los pocos argumentos que le quedan a algunos miembros de la comunidad internacional para seguir sosteniendo su apoyo a Nicolás Maduro se derrumbarían, porque entonces ya allí ellos entrarían en un crimen de lesa humanidad, y la Corte Penal Internacional ahora sí es verdad que no tiene ninguna justificación para terminar de actuar. Pero espérame, Gabriel, pero es que crímenes de lesa humanidad hay un montón. Hay un montón ya cometidos, comprobados, sustentados por informes como el de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, está en la Corte Penal Internacional. Ahora vas a tener uno más. Le han dicho a la ONU. Ahora vas a tener digo yo, por el amor de Dios, ¿qué hace falta para que el Vaticano tome en cuenta todos estos elementos? Esa es la pregunta. Bueno, no, yo creo que poco. Yo creo que muy poco. Lo digo, por el amor de Dios. Bueno, ya, yo creo que estamos a horas de que se empiece a generar un quiebre político institucional en favor de la gente, en favor de la democracia. ¿Estás de acuerdo conmigo que es el tema religioso? Pero es un jefe de Estado, del Estado Vaticano, y como jefe del Estado Vaticano debe de tomar una postura. Yo creo que ya la tomó. Todos los gobiernos del mundo que definan con quién están. Ya la tomó. Al no reconocer como presidente a Nicolás Maduro, ya la tomó. Al solicitar elecciones libres, ya la tomó. Pero está igual que Italia. O sea, yo Lo de Italia no es cuestión de reconozco a él, días.
Y a él lo desconozco. Entonces, como la Asamblea Nacional es todo lo que hay. Mira, de 28 países de la Comunidad Europea, 24 ya han manifestado su respaldo a Juan Guaidó. Solamente quedan el gobierno de Grecia, Chipre, Eslovenia e Italia. Y el gobierno de Italia ya ha manifestado por distintas vías su reconocimiento a Juan Guaidó. Solamente un partido, como le expliqué, es cuestión de días de que eso termine de materializarse. Ahora, a la Asamblea Nacional, tú me lo dijiste. Perfecto, como lo quieran ver, pero la Asamblea Nacional es Juan Guaidó. La Asamblea Nacional es quien convoca las elecciones. La Asamblea Nacional es quien tiene la legitimidad. No, y eso... no estaría de acuerdo contigo. En el ámbito del reconocimiento a Juan Guaidó como la figura presidencial encargada, no es lo mismo que reconocer a la Asamblea Nacional. O sea, reconoces un órgano, pero no está reconociendo a la figura del presidente encargado que otros países. Y voy a pausa. Sí. Una pausa, perdón. Una pausa, regreso. Que conste, el tema no es con Gabriel, es que Gabriel me está dando el insight de lo que está pasando en el Estado Vaticano, el Estado del Vaticano, y también en Italia. Pero ya vengo, hago una pausa. Estoy de vuelta con Gabriel Gallo, abogado internacionalista, además es coordinador regional de Voluntad Popular. Estás también en Foro Penal, el Foro Penal venezolano. En fin, mira, te decía, Gabriel, yo en el ámbito del Estado Vaticano, me dices, tú reconocen a la Asamblea Nacional como órgano democrático y todo este rollo. Y yo te digo, bueno, pues entonces desconocen a Juan Guaidó. No nos hubiesen recibido. No, porque están reconociendo al organismo, no a la figura de él. Sí, pero si eso fuese así, no nos hubiesen recibido. Lo que pasa es que los caminos son muy misteriosos en el marco del diálogo, ¿no? Pero hay pasos importantes que se han dado. Esperemos que lo den más seguido. ¿Cómo dicen que los caminos de Dios son misteriosos? Sí, ¿cómo? será, pero recibieron a la comisión en nombre de Juan Guaidó. Por lo tanto, hay un reconocimiento tácito allí. Y hay una respuesta contundente al no llamarle como presidente. El Vaticano va a ayudar, el Vaticano va a avanzar, sobre todo porque entiende, y repito, comprende la crisis humanitaria. ¿Cuál puede ser el acto estelar, el milagro del Vaticano en este escenario? Y digo el milagro que salve la reputación, porque hoy la reputación del Estado Vaticano del Papa Francisco frente al tema de Venezuela está por el piso. Que no negocie, se lo han dicho, que se lo diga alguien. Bueno, que negocie la salida de los actores que están atrincherados en el poder. El milagro, ¿no? Ese sería el milagro. Que negocie la salida de quienes hoy están atrincherados en el poder. Porque existe una presión internacional importante sobre los actores del gobierno. Y existe una presión interna porque la población hoy que sufre, que padece, aspira a salir de esto lo antes posible. Pero quienes están gobernando tienen que encontrar también una salida. A lo mejor ese es el milagro que puede presentarse. Para ti, después de la reunión que tuviste allá, ¿tiene la capacidad del Estado Vaticano de hacer eso? ¿O es la Iglesia Católica? ¿Quién de los dos tiene la capacidad de hacerlo? No, el Vaticano absolutamente, como han intervenido en distintos procesos a lo largo y ancho del mundo. El último proceso que se acaba de vivir en Colombia es un ejemplo de ello, en Camboya, en Kenia, en distintas partes el Vaticano tiene la posibilidad de ayudar y estoy seguro que va a tener que hacerlo porque el proceso hoy en Venezuela es irreversible. El proceso en el que el mundo reconoce que deben haber elecciones libres, generales y democráticas para recuperar la estabilidad y la democracia en el país es irreversible, tiene que darse. Depende de qué le preguntes, pues si le preguntas a Rusia, le preguntas a China, le preguntas a esos a Bolivia, a Nicaragua. No, mira, tanto Rusia como China, y especialmente Rusia y China entienden inclusive que teniendo intereses en Venezuela, la única forma de recuperar su capital es que exista un gobierno que pueda recuperarse económicamente para devolvérselo. Saben que Nicolás Maduro no cuenta con el respaldo popular y saben también que no puede responder económicamente a las deudas que tiene, por ejemplo. Sí, no, me queda 1:30, sí, no. ¿Cuántos negocios se hicieron por debajo de la mesa con China, con Rusia, de particulares, ilegalmente? ¿Cuánto dinero se pierde China y Rusia si no se honran esos tratos sucios? Son muchísimos, ¿Están dispuestos a perder? Claro, el gobierno encargado del presidente Guaidó está dispuesto a conversar con quien tenga que conversar y en el marco de la reestructuración de la deuda pública que debe hacerse en Venezuela, por supuesto, a asumir en parte las responsabilidades que se tengan que asumir. Lo importante aquí es salvar a Venezuela, es recuperar la democracia, la estabilidad. Venezuela es un país con muchas posibilidades, petróleo, oro, gas, aluminio. Un esfuerzo titánico. Sí, pero no es un país como Haití, es un país que tiene
poca población, es un país que tiene muchísimas riquezas y que puede levantarse de forma rápida e inmediata. Entonces, allí hay posibilidades para invitar a la comunidad internacional a que ayude al proceso de reconstrucción en Venezuela, y eso es clave e importante. Oye, Gabriel, me tengo que ir, se me fue el tiempo, me encanta hablar contigo. Entonces vas a Cúcuta, ¿no? Te veo por ahí. Sí, vamos a Cúcuta. Vamos a acompañar el ingreso de la ayuda humanitaria. Me informan que, por cierto, para que estén pendientes, que, bueno, Juan Guaidó va posiblemente, extraoficialmente, estén pendientes de las cuentas mañana a las 6 de la tarde, convocándose en una caravana presidencial para acompañar también el encuentro en Cúcuta, y que irá pasando por las distintas ciudades. Las personas podrán acompañar en sus vehículos, asumiendo sus gastos, pero vamos hasta ese punto en Cúcuta, hace minutos. Ya está confirmado. Bueno, eso es extraoficialmente. Estén pendientes de las redes, pero lo más seguro es que ocurra. Me voy. Y bueno, que podamos acompañar ese evento importantísimo. Te veo allá, Fernando, te veo allá de todas formas. Allá nos vemos. Gracias, sí, Gabriel. Claro que sí. Gabriel Galo me acompañó. Voy a hacer una pausa, ya me queda muy poco tiempo, regreso. Durante el sábado, de lo que va a ocurrir. Soy Fernando El Rincón, gracias por haberme acompañado. Nos vemos la próxima vez, ya transmitiendo en vivo desde Cúcuta, con una gran cobertura de CNN Español de lo que va a ocurrir, no solamente el viernes, el día del concierto, sino también durante el sábado y no sabemos si el resto de la semana, días, horas, pero ahí vamos a estar, así que por favor acompáñenos. Va a ser un placer servirle, llevarle toda la información, por supuesto a través de la señal de CNN Español. Mañana no lo veo, pero el viernes sí. Gracias.